Bueno, ya estamos, creo, otra vez. Continuamos y bienvenidas y bienvenidos para los que os acabáis de incorporar. Estamos compartiendo y comentando a través del chat que tenemos en Zoom, también en Twitter y en Instagram con el hashtag JPod20. Estos son las Jornadas Nacionales de Podcasting, que son su 14ª edición, que íbamos a celebrar en presencial en la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, con el apoyo de Gijón Impulsa, de Gijón Convention Bureau, de iVox y de Podimo, pero que hemos tenido que trasladar a un formato online para celebrarlas el año que viene. En el último trimestre os diremos las fechas. Como ya hemos comentado al principio, los que hayáis comprado entradas a través bien del crowdfunding que sacamos o de Eventbrite, las podéis mantener, os sirven para el año que viene. Quien quiera hacer devoluciones también puede hacerlos. Os hemos mandado correos a través de las dos plataformas para que hagáis lo que mejor veáis. En cualquier caso, muchísimas gracias por el apoyo a todos los y todas los que habéis comprado entradas y, por supuesto, a los ponentes y las ponentes que iban a venir a Gijón, que no pueden participar en estas charlas online para que no se hagan infinitas, pero que vendrán el año que viene junto con otros compañeros y compañeras que añadiremos al presencial, que se dice ahora. Ahora los eventos son presenciales o son online. Y en online tenemos a el fundador de iVox, que es uno de los grandes apoyos de estas JPod, que además patrocina también los premios que va a entregar mañana la Asociación Podcast, y vamos a hablar con su fundador, con Juan Ignacio Solera. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Hola, aquí en casa, como todos. Como todos. Estamos Sí. acostumbrando a ver dormitorios, salones, estanterías. Nos conocemos casi por los fondos con los que hablamos a través de las videoconferencias que por otra cosa. Estoy en la habitación de mi hijo y aquí tiene un mosaico de elefantes que me mola muchísimo. Sí, está guay, es muy sugerente. ¿Cómo era el podcast cuando empezaste hace una década y cómo se te ocurrió montar una empresa como iVox? Bueno, surgió de una necesidad, de que yo por un tema profesional me tocó viajar mucho solo en carretera y me aburría, entonces quería que me contaran cosas más allá que lo que podías escuchar en la radio, que en la radio me interesaba hasta las 9:30, 10, cuando acaban las tertulias políticas. A partir de ahí ya entramos en magazines locales que, bueno, que no me aportaba nada. Y yo lo que quería era simplemente aprovechar el tiempo durante esa necesidad que tenía de desplazamientos en carretera, ¿no? Pero en ese momento, estoy hablando de 2007, 2006, 2007, no sabía que era el tema podcast, yo no estaba en internet y surgió esa necesidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues justo empecé ya a bucear un poco y me enteré de esto del podcast y se daban unas JPod, que fueron las segundas, que se hicieron en Barcelona, y yo estoy en Barcelona y dije, pues voy allá a ver qué se hace. Y esto estoy hablando de 2008, 2007-2008. Y ya desde entonces, la verdad es que he ido siempre, y ya luego, una vez ya con iVox montado, cuando salimos en el 2010, 2009, ya con todo, ya auspiciándola y siempre dando el soporte siempre en la manera que hemos podido, ¿no? Pero el podcast en aquel entonces, yo me acuerdo que en esa JPod estaba José Antonio Gelado, que hizo un taller de cómo generar tu feed para, a partir de ahí, tener tu podcast. En aquel momento te tenías que crear el feed, el RSS, tú por tu cuenta, ¿no? Y había talleres que lo trabajaban, ¿no? Entonces, pues todo eso se fue hilvanando y ya estaba empezando a surgir YouTube. Y yo dije, no, yo quiero algo sencillo como YouTube, en el cual no tengo que saber lo que es un feed, lo que no tengo que saber ni incluso a qué podcast tengo que suscribirme, sino yo lo que quiero es una temática. E iVoox, desde luego, lo innovador, que somos la única plataforma que tiene el foco en el audio más que en el podcast. Entonces, en aquel momento lo único que había era iTunes, y en iTunes tú entrabas y lo primero que tenías eran podcasts, que si tú no los conoces, bueno, yo una vez que lo conoces ya te puedes ir suscribiendo, ¿no? Pero de primeras digo, no, yo lo que quiero es historia, quiero cine. Y en iVoox tiene la particularidad de que tú dices historia y a partir de ahí te ponemos audios de distintos y te generamos un timeline de audios potentes en base a los criterios de popularidad, de la temática y del interés que tú tengas, no del podcast al cual tú ya previamente tenías que haber sabido que te iba a gustar para suscribirte, ¿no? Entonces, que es un approach más tipo YouTube, realmente. Tú entras a buscar un vídeo de cualquier cosa y, bueno, a partir de ahí ya te puedes ir suscribiendo al canal o te vas enlazando con otras cosas que te va surgiendo a la plataforma, ¿no? Entonces, eso fue lo
los inicios, ¿no? Y de ahí, pues hasta aquí 10 años, ¿no? Nada más y nada menos. Supongo que los últimos han sido también mucho más frenéticos, ¿no? El cambio del negocio en los últimos años os ha obligado a crear más todavía. Bueno, nosotros ya teníamos una... Es cierto, lo que pasa es que, bueno, todo el boom y todo el auge que tiene el podcast ahora no lo tenía hace 10 años, ¿no? Cuando tenías que... Nosotros siempre oímos de la palabra podcast en el propio título de iVoox y de la empresa como tal, porque nos sigue pareciendo, incluso a fecha de hoy todavía, un poco, aunque ya va así de forma más popular, la gente lo va conociendo, pero en aquel entonces, vamos, era imposible, ¿no? Que nadie lo supiera, ¿no? Pero bueno, hemos ido evolucionando y es cierto que aunque ahora ya te digo que con la entrada de nuevas grandes plataformas esto ha cogido mucho más boom, nosotros ya hemos iniciado desde el 2000, bueno, desde siempre nosotros queríamos buscar opciones de monetización para los podcasters, ¿eh? Y iniciamos ese camino que en el 2017 hicimos un primer piloto para hacer un modelo tipo YouTube de reparto publicitario con los podcasters. Pero ahí nos dimos cuenta que hablamos de escalas de magnitud distintas. YouTube, que un podcast, un canal de YouTube de relativo éxito, hablamos de unidades de medida que son de visionados, de cientos de miles o de millones de visionados, con un modelo publicitario de pre-rolls que se paga con un CPM, pues el sector lo paga muy, muy mal. Por cada 1000 visionados te Sí. pagan, pues a lo mejor unos céntimos o un euro como mucho. Claro, tienes que, si haces centenares de miles de visionados o millones, bueno, la cantidad es razonable. Pero en el podcast, que nos movemos en otras unidades en torno de magnitud, un modelo puro publicitario, vimos enseguida que iba a ser escaso, iba a ser insatisfactorio, ¿no? Entonces ya, eso fue en 2017, y en 2018 dijimos, la pena es que en cambio sí demostramos que genera el podcast mucho engagement, todos lo sabemos. Una vez que tú ya en tu hábito de vida encuentras un hueco para el podcast, bien cuando vas de camino en transporte público, en el gimnasio, etcétera, el engagement que te genera es grande. Y entonces dijimos, oye, pues vamos a intentar explotar ese engagement, y se nos ocurrió el emular modelos de microdonación y micromecenazgo que ya estaban funcionando también en Estados Unidos, y hemos sido los primeros en integrar ese micromecenazgo en la propia plataforma de podcast, de manera que tú, el podcaster, pasaba de ese primer intento fallido de monetización vía publicidad, que vimos que no escala, a monetizar directamente de tu audiencia, que nos parece la manera más sana de vivir o aspirar a poder vivir del podcast, ¿no? No de una plataforma que te paga una cantidad por pieza o por un contrato que es una temporada, que luego cuando acabas dices, me renovarán, no me renovarán, que es un poco el modelo clásico de un medio de comunicación de toda la vida, ¿no? Bueno, pues tienes un contrato por una temporada, no tiene por qué ser en podcast, en radio, en cualquier otra. Yo consigo un contrato en una radio y al acabar la temporada, pues siempre a ver si consigo que me renueven para hacer otra temporada más a cambio del dinero que me dan, ¿no? Y el poder vivir de tu audiencia nos pareció una cosa chula, y ahora estamos haciendo ya el tercer año en el que empezamos estas suscripciones para fans, y hemos sido, yo creo que los primeros en demostrar que el podcast se puede llegar a vivir, porque habremos repartido, al acabar este tercer año, casi 1 millón de euros entre todos los podcasts que han establecido y habilitado este modelo de micromecenazgo, ¿no? Que es un modelo de suscripción recurrente, que a cambio de algunas recompensas, como puede ser contenido extra o acceso al histórico o anticipos, te permite el recibir un dinero directo de tu oyente, en el cual iVoox solo comisiona el 5% y el resto es para el podcaster, más la pasarela de pago, que también se lleva entre un 5 y un 6%, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Sí, sí, la pasarela de pago siempre se lleva. Esa gana en Sí, cualquier sí. formato, da igual en el que te muevas. Pero está bien porque, vamos a ver, el problema de YouTube es que esos céntimos por CPM generan clases sociales. Tú solo eres youtuber si tienes muchísimos millones de seguidores, que es cuando empiezas a monetizar, pero todos los demás que contribuyen también a que esa plataforma tenga audiencia no reciben nada. Mientras que al final cobrar por los fans o los seguidores que tienes es algo un poco más justo, ¿no? O sea, tú portas esos seguidores que son fieles a ti y cobras por eso, ¿no? Bueno, yo creo que es la manera más sana, ¿eh? En el sentido que además son modelos de suscripción recurrente. Nosotros tenemos un churn que es la tasa de descontratación
que es de menos de un 5%, con lo cual, bueno, pues la gente que hace el apoyo, que es voluntario a partir de una cantidad que es 1,5 o a partir de ahí la que el oyente quiera hacer, pues le permite acceder a ese contenido extra o en las condiciones que el podcaster quiera. Y como es una renovación mensual, pues ya te digo que solamente un 5% en base mensual se van cayendo, con lo cual, pues una vez que alcanzas unas cantidades dignas, que las hay gente que ha dejado de trabajar y vive en esto. Obviamente esto no ocurre y son casos contados, pero sí hay un gran número de podcasts que se llevan lo que yo digo un alquiler de una vivienda. Es decir, yo tengo una casa alquilada en Madrid y le saco 700 euros por ella, ¿no? Pues el conseguir esa cantidad entre 500 y 1000 de forma recurrente mes a mes, que es un alquiler, pues es relativamente, se consigue. Tenemos muchas decenas de casos de éxito en ese sentido que lo están consiguiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una primera vía que nos llevamos ahora, ya te digo, el tercer año en el que lo lanzamos y estamos muy satisfechos de ello, ¿no? Y bueno, esta pregunta te la habrán hecho un millón de veces, pero ¿hay algún tipo de contenidos que funcionen mejor? ¿Entre todos esos casos de éxitos hay algún bloque que despunte por algo? Bueno, es muy variopinto. O sea, la estrella es en el ámbito del misterio, es cierto, pero luego tenemos casos de estos de top 1000 que pasan de esos 1000 euros en el ámbito del cine, en el ámbito de los relatos, en el ámbito incluso de los videojuegos, del fútbol americano, es decir, o de... Sí, o sea, no te puedo decir, no, es que solo funciona tal temática, sino que es muy variopinta, ¿eh? La verdad es que es sorprendente. Todo depende de la verticalidad del contenido, tienen que ser contenidos verticales y que la manera en la que tú como podcast, que en el fondo es la esencia del podcast, que tú como podcaster vivas la experiencia, la pasión de lo que estás contando y que yo tenga la sensación como oyente de que, o sea, es que si no te escucho a ti me estoy perdiendo algo, ¿no? Sí, sí. Que en el fondo que no es como en la industria del contenido de cualquier otra. Eso te iba a decir, es que da igual lo que hagas, da igual que hagas un Claro, podcast, que escribas un libro, que grabes vídeos en YouTube, o sea, lo que claro. transmites es el entusiasmo. A mí hay veces que cuando gente de mi edad se echan las manos a la cabeza de que un chaval de 15 años pueda estar jugando al Fornite y a la vez estar viendo a un youtuber jugar al Fornite, es que son dos experiencias de pasión, la de jugar y la de ver a otro tío que se apasiona y además te enseña a jugar, ¿no? Con lo cual el podcast al final sale siempre esto. Te preguntan por aquí, te preguntan Miquel de la Misa, que qué criterio seguís para posicionar los podcasts. Bueno, es un algoritmo que usa distintos parámetros. Uno de ellos, obviamente, es la temporalidad de la publicación, la frecuencia, el ritmo con el que publica el podcast. Otras pueden ser la posición en el ranking. Bueno, es un algoritmo. O sea, si pregunta por el ranking en concreto, el ranking está basado en las escuchas de la última semana, tiene una actualización de domingo a lunes, ¿no? Pues lo que hace es miramos todas las escuchas que ha tenido ese podcast, cada podcast, en los últimos 7 días, pero de todo lo publicado, no solamente de lo publicado en esta semana, sino de todo el histórico, porque hay podcasts que realmente tienen una base documental muy grande y que son muy atemporales, ¿no? Entonces es una pena el que no le pueda contabilizar para el ranking episodios de a lo mejor de hace X tiempo. Entonces cogemos todo lo escuchado de cada podcast en los últimos 7 días, pero independientemente de cuándo ha sido publicado. Y ahí se le hace también un barniz en base a comentarios, likes, etcétera. Y es todo eso lo que conforma el posicionamiento en el ranking. Te voy a preguntar por los originals también. ¿Seguisteis algún modelo que habéis visto en otro sitio? ¿Desarrollasteis el propio? Realmente es un invento propio en el sentido de que nosotros creemos que todo este proceso de profesionalización del podcast precisa de un acompañamiento a modo de discográfica. Esa figura, este rol que existe en otras industrias del contenido, en el musical, en el disco, en el editorial, en el cinematográfico, creemos que es necesario. Es decir, alguien que de alguna manera coja un catálogo de podcasts y los ayude tanto en una representación comercial como de aceleración y de visibilidad y de potencialmente gestionar incluso sus royalties de distribución en plataformas de terceros, ¿no? Porque, bueno, pues es un poco sintomático el que cuando Beyoncé suena en Spotify es porque está la Sony detrás diciendo, este es mi catálogo y vamos a gestionar unos royalties, ¿no? Pues modelos de ese estilo no existen en el ámbito del podcast. Entonces,
en iVoox, tú podrás seguir publicando y no querer entrar nunca en este tipo de modelos y podrás seguir estando como siempre ha sido, que es la plataforma que desde siempre ha sido gratis la publicación, con alojamiento y transferencia ilimitados, pero hemos decidido crear un ecosistema en el cual tú como podcaster puedas decidir la manera en la que tú te implicas o quieres distribuir monetizar tu podcast. Entonces ahí nace esta opción de Originals, que lo que hacemos es una inversión de marketing valorada en 3.000 euros al año para reposicionarles y ayudarles a generar esa audiencia de oyentes reales, no descargas. Y ese aspecto cualitativo sí me gustaría, David, que quedara claro. En muchos podcasters y agregadores, la gente cuando se suscribe, que suscribirse es muy fácil, es simplemente dar un botón de suscribirme, la configuración por defecto o la que marcan es la de descargar automáticamente el episodio con la nueva actualización del podcast. Y nosotros tenemos datos que nos demuestran que hasta el 75% de esas descargas automáticas no se traducen en escuchas, sino que son que yo me he suscrito en iTunes, por ejemplo, y cada vez que tú publicas y actualizas un episodio, se me actualiza. Yo, desde el hoster, desde iVoox o desde la plataforma que actualice, que alojes, yo voy a medir esa descarga que iTunes me ha pedido como una descarga, y tú como podcaster vas a interpretar que esa descarga pertenece a un oyente, pero no. el 75% de esas descargas no corresponden a un oyente. Claro. Entonces se produce ahí un desfase que es problemático y que a nosotros en estos 10 años de intentar dar este paso de profesionalización y de monetización y de comercialización de podcast, nos hemos encontrado con que ha habido campañas que hemos hecho para alguna marca que no ha tenido ningún tipo de efectividad, ¿no? Y es porque se ha emitido, tú te crees que ha llegado a una gente que realmente no ha llegado, se le ha descargado, pero no lo ha escuchado, con lo cual no ha hecho ese call to action que la marca demandaba, ¿no? Entonces Originals nace un poco de ahí, decir, oye, vamos a intentar hacer que podamos de alguna manera asegurar esas métricas de que detrás de una audiencia, de un podcast, realmente la gente podamos asegurar que es de carne y hueso, ¿no? Y antes con Celaya lo comentabais, ¿no? La problemática que tiene las métricas en el mundo del podcast, en el sentido en que las radios se alojan en sus propios servidores, cada plataforma tiene los suyos y hay del orden de 10 o 20 sitios distintos donde alojar, con lo cual cuando efectivamente yo, me ocurre igual que a él, echo una sonrisa cuando alguien dice, ¿ha ocurrido? O dice unas métricas de evolución De del flipar, podcast sí. o de escucha. Y dices, ¿y este señor cómo lo sabe? Porque podrá hablar de su ecosistema y decir, oye, en mi plataforma o en el sitio donde yo controlo, la evolución es así o así. Pero hablar de forma genérica, como muchas veces se habla del podcast, bueno, pues nadie lo sabe porque realmente cada uno sabe los consumos que hay desde su propia plataforma, pero no los agregados de una forma global, ¿no? Sí, sí, ni parece, yo creo que es una de las grandes claves, ni parece que vaya a haber una entidad que vaya a conseguir mensurar el alcance de los podcasts eh, con cierto rigor, porque al final, al estar todo atomizado en distintas empresas, y luego lo que dices tú, los criterios del marketing digital con las que se mide esto. Es como cuando los periódicos medían su alcance por el número de usuarios únicos o de páginas vistas, que no significaba absolutamente nada, que un clic equivaliera a la lectura de Correcto. una noticia o que un clic en YouTube de un contenido de 10 minutos al final tiene un visionado medio de 30 segundos. No. Por eso nosotros en Orinas la métrica que seguimos son los suscriptores activos. O sea, el conseguir un suscriptor es relativamente sencillo. Y de hecho con los Orinas lo vemos y es la pelea que tenemos de forma continua. O sea, nosotros no hacemos con este programa de Orinas, no obligamos al podcaster a tener que elegir entre audiencia o dinero. Nosotros aspiramos a que consiga las dos cosas, porque si tú consigues dinero, pero estás en un sitio donde la audiencia no existe, pues sí, tú esa temporada habrás conseguido un dinero, pero después de acabar esa temporada, ¿qué pasa conmigo, ¿no? Nosotros lo que queremos es acompañar porque aspiramos a que el podcaster pueda vivir de esa audiencia. Por eso les enchufamos a nuestros casi 5 millones de usuarios únicos al mes, que claro que es lo que tiene llevar 10 años en el podcast, y les posicionamos, les conseguimos audiencia de usuarios reales, y luego el reto está en lo que denominamos suscriptores activos, que es de todos los suscriptores que tienes, ¿cuántos realmente te escuchan en un mes y han venido a escucharte un episodio? Y nosotros
el trigger que tenemos para hacer este abono y esta monetización de nuestras orinas es el 25%, que es la inversa de ese 75% que nosotros sabemos que en plataformas de terceros son descargas que no se terminan de escuchar. Entonces nosotros decimos, oye, pues como sabemos que solamente un 25% son reales, pues en cuanto consigas ese 25%, que es el reto, que cuando tú tienes un podcast y te crees que vas de lujo porque tienes muchas descargas, pero realmente muchas veces no es así, pues conseguir ese 25% que parece poco, decir, oye, si yo tengo 5.000 suscriptores, pues conseguir que 1.500 ahora mismo de cabeza, 1.500 suscriptores me escuchen, ¡oh, eso debe ser nada! Si yo tengo 30.000 escuchas por episodio. Bueno, déjate porque es un reto, ¿no? Pero en cambio consigues una cualificación y sabes a dónde tienes que apuntar, ¿no? A ese objetivo de cualitativo, básicamente, ¿no? Y salir del ámbito de las meras descargas que generan mucho ruido en el sector como tal, ¿no? Sí, sí. Ana Segura, una compañera de Aragón Radio, dice, ¿qué razón tienes? Hablando de los nichos a los que te referías antes, mi móvil es a veces un cementerio de podcast sin escuchar que mueren antes de tener una oportunidad de lo que... Además, por el ritmo de vida que llevamos, que vamos tan deprisa que ni siquiera te da tiempo, aunque no te compensan, vaya. Bueno, es que ahora, con toda la proliferación del podcast, que mucha más gente se ha iniciado a hacer podcast. Y durante la pandemia, nosotros hemos visto, paradójicamente, los 3 meses de la pandemia heavy, hemos visto un cierto decremento de un 15% más o menos en escucha, porque el podcast es una escucha muy íntima y cuando estás en casa, en compañía de los tuyos, es difícil que tú te pongas unos auriculares para escuchar o es difícil que tú compartas un podcast con toda la familia. Chicos, vamos a escuchar tal podcast. No, el que podcast No, no es me gusta a personal, mí, es individual. no le va a El gustar podcast, a mi sí, pareja, a sí, mis hijos, no es como una serie de Netflix que nos sentamos todos a verla. Entonces, sí, sí. ahí no se da. Rompes esas rutinas en las cuales tú ya tenías identificada la escucha de podcast y bajó. Pero en cambio subió el del número de podcasters que se lanzaban a hacer podcast, ¿no? Porque toda esta vorágine, hoy podcast, todo el mundo quiere Estás entrar solo en ahora casa, y grabas está 2 solo en casa y dice, pues conversaciones voy y a ya hacer un está. podcast. Y te das cuenta que la economía de la atención es cada vez más difícil, no ya solo en el ámbito del podcast, sino que es que tienes oferta más allá incluso del podcast, ¿no? Con lo cual, por eso Originals viene a acompañar y decir, oye, voy a ayudarte dentro de todo este mare magnum y vamos a ser cabeza de ratón antes de cola de león. O sea, en un ecosistema con más de 100.000 podcasts como hay, pues el destacar es muy complicado. Entonces, si tú ahora vienes con una propuesta pues nueva de un podcast, el darte a conocer es muy complicado y Originals, a modo discográfica, te ayuda a lanzarte y a partir de ahí, si consigues esa efectividad y esos aspectos cualitativos de audiencia, como son los suscriptores activos que te he dicho, pues automáticamente entras en una rueda de monetización que si la juntas encima con esas suscripciones para fans de esos oyentes que nosotros te hemos ayudado a crecer, si realmente eres capaz de consolidarlos, pues te generas una pelota que entre el propio programa de Originals, las suscripciones para fans y el iVoox Plus, pues bueno, pues ya te digo que tenemos casos de mucho éxito y estamos bastante satisfechos, ¿no? Te traslado más preguntas. Gorka Taza dice, entonces los que alojamos en iVoox, ¿qué fiabilidad le podemos dar a las escuchas que nos refleja? El 100%. Lo que pasa es que en iVoox nosotros reflejamos las que son en iVoox y luego, si tú miras, puedes ver por dispositivos y te decimos las que has tenido fuera de iVoox. Esas que has tenido fuera de iVoox, no sabemos, yo te puedo asegurar que ha sido una descarga, que ha sido una petición de Podcast Addict, de iTunes, de quien sea, que me ha pedido Que se descarguen. ese audio. Yo se lo doy, yo te lo contabilizo como descarga, pero a partir de que yo se lo doy, yo ya no tengo forma técnica Sí, sí. de saber si el oyente, el suscriptor de esta otra plataforma ha terminado dando al play o se ha quedado ahí en espera de que vuelvas a publicar un siguiente episodio, machaque, os lo vuelva a descargar, machacando el anterior sin haberse oído, Claro. con lo cual a ti te figurará otra segunda descarga que tú interpretarás como oyente, pero en verdad, en nuestra experiencia, el 75% de las veces no lo son. Tengo otra de Guillermo Montesinos que dice, ¿cuándo van a hacer una aplicación que nos haga olvidarnos del resto de aplicaciones de podcast que sí funcionan realmente bien? La de iVoox entiendo que es la que no funciona realmente bien.
entiendo que es una crítica, supongo, no lo sé. Entiendo que sí. Sí, no sé si, Bueno, Si Guillermo nos lo puede aclarar, o si es una crítica o qué es. bueno, y sobre todo si puede puntualizar algún aspecto en concreto, porque decir así que no funciona bien en plan Ah, es muy fácil, ¿no? Yo lo suelto es un ahí. poco abierto. Si es algún aspecto determinante, pues la verdad es que bien. Hombre, nosotros nuestra obsesión es trabajar en la usabilidad y la mejora de las aplicaciones. Es cierto que como es una aplicación muy antigua, pues bueno, pues tenemos que ir parcheando. O sea, no es lo mismo y está hecha con tecnologías. Claro, nosotros lanzamos la aplicación en el 2010, sacamos la versión web de la aplicación y la primera versión móvil la sacamos en 2012. Entonces, bueno, pues tenemos ciertas rémoras y ciertas miserias técnicas de un producto tan antiguo, a diferencia si realmente somos una startup del 2019-2020 que la hacemos nueva, ¿no? Pero estamos trabajando continuamente en mejorar y trabajando con todo el feedback que recibimos tanto en las stores como de gente normal como el mismo, que si nos dice en concreto alguna especificación, pues la tomamos nota y No, trabajamos siempre en no se ha vuelto a mejorar, ¿no? manifestar. Bueno, Por aquí te dan la enhorabuena por el soporte porque la atención es magnífica. Eh, gracias en su nombre del equipo. yo, Pedro, Laura, Yo te Elena. quería preguntar también cómo os posicionáis ahora que llegan que han llegado las grandes plataformas. O sea, el hecho de que entre grandes y pequeñas, porque ahora entran muchísimos actores. Entra Sí, Apple, sí. entra Spotify y a la vez entran empresas pequeñas que también van buscando su nicho de mercado. ¿Qué hace iVoox en medio de todo ese contexto? Bueno, el tener el mayor catálogo, o sea, nosotros tenemos podcasts incunables de gente que nos ha usado de repositorio de incunables incluso de la radio. Es decir, en iVoox hay cosas que no vas a encontrar en ningún lado porque, porque, bueno, están ahí y no sé, Sí, recreaciones es de como una Cebrián, es biblioteca de como una Alejandría. biblioteca de Alejandría, correcto. O sea, en finales del siglo pasado con Alés, con sus radioteatros de Radio Nacional, o con Cebrián en los orígenes de la Rosa de los Vientos. Claro, pues todos esos pasajes están ahí custodiados en iVoox. Entonces, la ventaja que, claro, con el buscador tú pones el nombre de un personaje y seguro que Cebrián hizo un pasaje de esa persona, ¿no? Y eso, con esa accesibilidad, no la vas a encontrar buscando podcast en plataformas estándar de podcast, ¿no? Entonces, eso es un approach interesante. Luego, con todo esto de Originals, obviamente, son contenidos exclusivos que Ujú. solamente puedes escuchar. A diferencia de otros, son contenidos exclusivos y gratuitos, con lo cual, bueno, pues eso ha fechado y nos sigue permitiendo el mantener esos 5 millones de usuarios únicos. Y luego, que esa combinación de potenciar y de llevar a otro nivel a podcast que nosotros vemos con recorrido y ayudarles en todo este camino, ya te digo, a modo de tutelaje o de discográfica, creemos que tiene sentido incluso con la convivencia de estos otros grandes players que la verdad es que nos han venido súper bien para dinamizar el sector, ni mucho menos, ¿no? Ujú. Te pregunta Carlos Gómez que qué ventajas tiene ser iVoox Premium. Bueno, es una funcionalidad para el oyente que lo que te permite es pues, escuchar la experiencia de iVoox sin algunas rémoras, como por ejemplo no tener publicidad en ningún episodio, el poder compartir el punto de escucha entre dispositivos, el tener un booster en el volumen de los episodios, de manera que todavía lo puedes incrementar más en entornos de un metro o en entornos muy ruidosos. Principalmente son esas las funcionalidades, ¿no? Que te permite, con lo cual, bueno, pues es una funcionalidad a modo de usuario, esta de Premium. Luego tenemos el iVoox Plus, que el iVoox Plus es el upgrade del Premium. El Premium te permite esas funcionalidades y el Plus, además de las mismas del Premium, te permite acceder a todo el contenido extra de fans que han publicado todos estos podcasts para en este modelo de micromecenazgo. Es decir, yo como podcaster puedo activar mi modelo de fans en el cual a cambio de un contenido extra o acceso al histórico y por 1,49 yo me suscribo a ese podcast y lo puedo escuchar. Y el Plus lo que es, digamos, es una tarifa plana que me permite el poder escuchar, aunque puedo seguir manteniendo la suscripción a un podcast porque a lo mejor es el único que yo escucho, no sé, Días Extraños, oye, yo lo que quiero es Días Extraños. Bueno, pues yo puedo seguir mi apoyo a Días Extraños y con ello ya escucho todo el material extra que este podcast pueda publicar.
Pero hay veces que te puedes encontrar con que hay otros podcasts que también te pueden gustar, Ahorita de Ender, etcétera, y que también tienen su contenido extra. Y dices, oye, pues mira, me hago de plus y yo ya, como iVoox, reparto esa suscripción mía entre todos estos podcasts que tienen habilitado este modelo de suscripción para fans, ¿no? Ujú. Iñaki Martín pregunta por el acuerdo con las GAE para el uso de la música. Si sigue en marcha o en qué ha quedado. Sí, sí, no, sigue en marcha. La SGAE tiene el tema de que ellos todavía no tienen una tarifa específica para podcast. Entonces, bueno, nosotros en su afán, cuando nacimos, fuimos a verles, a ver qué podían darnos y llegamos a un acuerdo no es exactamente una tarifa de podcast, pero sí es de webcast que de alguna manera se asemeja y la seguimos teniendo en vigor desde 2010, pero me consta que están trabajando en una propia de podcast, con lo cual cuando la tengan, pues lo que intentaremos será migrar a esa para poder seguir dando esa cobertura a los podcasts alojados y escuchados en iVoox, ¿eh? Fuera, obviamente, no cubre esta garantía. Oye, con lo que decías antes, se me ha quedado ahí lo de toda esa biblioteca de Alejandría. ¿A eso no habéis pensado darle una segunda vida de alguna forma? ¿Recuperar algunos de esos? Porque ya son documentos históricos, como bien dices. Claro, Estás hablando de estamos hace mucho trabajando tiempo. mucho en las listas, estamos trabajando en motores automáticos de generación de lista para poder sacar a la luz todo este acervo histórico de tanto tiempo que tenemos en iVoox, ¿no? Entonces, es cierto que estamos trabajando tanto en listas. Hoy día ya tanto un usuario se puede hacer sus propias Smart Lists. Una Smart List es que, por ejemplo, a mí me gusta Alex Rovira. Yo quiero y ahora en iVoox tú te puedes hacer tu propia lista inteligente de manera que tú escribes ese término y automáticamente cada vez que Alex Rovira tenga una participación en algún audio de cualquier podcast de iVoox, se te va a ir a esa lista, con lo cual tú puedes el no perderte nada y hacer tus seguimientos y tus suscripciones particulares. Pues ese mismo motor que ya está operativo desde hace un tiempo para los usuarios de calle, lo queremos hacer para que se generen listas editoriales en base a los términos que nosotros estamos viendo que se están buscando y ponerlos y habilitar espacios en iVoox ad hoc para que sea fácil el encontrarlas y no sea cada uno el que se tenga que generar su propia lista inteligente, ¿no? Entonces, es algo que nos preocupa para dar movilidad a toda esta ingente cantidad de contenido histórico, pero que mucho de ellos es atemporal y que tiene todo el sentido del mundo el poderlo revivir, ¿no? Sí, sí, sí. Le da perspectiva. Bueno, si ya la labor de filtro en cualquier ámbito del podcast va a ser cada vez más necesaria, no solamente Sí. con lo viejo, sino alguien desarrollará en algún momento un buscador o un agregador o un rastreator de podcast en breve para que no tengas que andar saltando de plataforma en plataforma. Los comentarios siguen, pero aquí está todo un poco mezclado, pero te dicen, hay dos, creo que coinciden en que en la app la compatibilidad con iPad y con Apple Watch como una de las cosas que más demandan. Con Apple Watch, en teoría sí está. Otra cosa es que a lo mejor puede haber algún bug en algún modelo pero en principio la tenemos, ¿no? Y la del iPad es cierto que la tenemos pendiente por hacer. Bueno, nuestros estudios de consumo no indica que sea una cosa, claro, somos una empresa pequeñita y los recursos, siempre hay más cosas. La lista de Sí, sí, la widgets lista es más larga de lo que puedes hacer. es más larga de lo que puedes hacer, Bueno, ¿no? pero Con eso lo también cual, es una definición de la actitud, ¿eh? O sea, si tienes una lista con muchas cosas que tienes que hacer, es que sigues manteniendo el entusiasmo por hacer cosas, vamos. bueno, eso no para, ¿no? De hecho ahora, bueno, es cierto que tenemos que ir trabajando aspectos puramente de usabilidad y nuevas funcionalidades, ¿no? Y esa combinación de las dos cosas es una cosa que nos preocupa. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en lo que llamamos pot slides, y es que tú puedas ubicar imágenes concretas en momentos específicos de tu podcast, ¿no? Para que tú puedas apoyarte con una imagen en un momento dado del episodio, ¿no? Entonces, no sé, yo soy Casus Belli hablando del tanque, el Panzer, no sé qué, no sé cuántos, en el minuto 38-20, pues oye, en un momento dado, en el minuto 38-20, poder vincular ahí la imagen de ese Panzer que te vengo contando durante un tiempo para que en ese momento tú abras desbloquees el móvil y Eso es puedas verlo, fantástico. creemos que puede enriquecer mucho, incluso abrir opciones en el ámbito del e-learning, ¿no? Porque
muchas masterclass y muchas presentaciones bueno, clases realmente, tanto de marketing como de cualquier otra actividad, muchas veces el 90% es voz y solamente te apoyas en 5 o 6 slides en momentos puntuales, ¿no? Pues el que tú puedas hacer que en esos momentos puntuales salga ese slide, creemos que puede aumentar y permitir Enriquecer, que el sí, sí. formato podcast efectivamente pueda llegar a combinarse y verse en el ámbito del e-learning, ¿no? Entonces estas pod slides acompañadas con podmarks, que es desde el punto de vista del usuario el tú poder hacer una marca de una especie de subrayado de aquellos puntos que más te han interesado de esa clase o de ese podcast de 1 hora, pero siempre hay momentos, 3 o 4, que han sido especialmente interesantes, pues tú te los puedes subrayar, hacer ese podmark, de manera que tú, después de un tiempo, puedas hacerte un remembering rápido de aquellas cosas que oíste y que te sirven para refrescar sin necesidad de volverte a escuchar otra vez la hora del episodio, ¿no? Entonces esas dos cosas, por ejemplo, nos hacen mucha ilusión y obviamente estamos en ellas y bueno, un poco en alusión a lo que tú has hecho el comentario de que te gusta que sigamos con ganas y con fuerzas, ¿no? Bueno, Eso eso desde luego, en eso... cualquier ámbito. Y esto que estás diciendo creo que es especialmente relevante, aparte por el hecho de enriquecer en sí la experiencia de escuchar un podcast, Sí, porque ahora lo que va a suceder también, ya está sucediendo, es que muchas empresas privadas están utilizando el podcast como un formato más de su propia comunicación claro. empresarial. Y dentro de eso, aparte de la simple promoción o el marketing digital a través de podcast, se está incorporando cada vez más contenido de formación que tú haces a través de un podcast. Entonces, formación de la misma forma que te digo viajar, porque bueno, los podcasts de viajes ya van cada vez más dirigidos algunos a la experiencia sobre el terreno, bueno, cuando podamos volver a viajar, vaya. Pero Sí, sí. todo eso va a hacer que el podcast sea algo mucho más completo, ¿no? Con todas esas utilidades que se le puedan ir incorporando, porque respondes a nuevos hábitos de uso del podcast, en realidad. Sí, sí. De hecho, nosotros hemos visto que mucha gente se va al ámbito del vídeo porque precisa en su charla, sin saber que es un podcast, Mm, precisa 3 o 4 momentos puntuales en los que poner una imagen, y es ujú. una pena que tengas que acudir a otro formato como es el vídeo cuando la gran parte del tiempo ha sido el valor es la palabra, y nosotros sí queremos hacer esa pequeña incursión, obviamente sin ser un vídeo, ¿eh? Nosotros tenemos claro que lo nuestro es audio, pero sí permitir en esos momentos una imagen vinculada, ¿no? Ujú. Pues creo que no me dejo, igual me dejo alguna pregunta por ahí, pero creo que está todo más o menos resuelto. Son ya las 2 menos cuarto. Te voy a dejar ir a comer, porque si no, se nos va a alargar mucho. Y porque, bueno, llevamos aquí casi 3 horas. Ha sido un placer, Juan Ignacio. Nada, a vosotros por el esfuerzo de toda la organización, que la verdad es que es un reto también haberlo hecho en estas maneras, ¿no? Sí, sí, sí. Y emplazarnos a Gijón. Yo he vivido en Oviedo, con lo cual ahí hay estas tiranteces, ¿no? Pero bueno, Bueno, eso por encantado, supuesto, eso, encantado. el localismo que no falte nunca, eso por supuesto, Sí, pero sí, bueno, sí, sí. sucede en Asturias y en tantos otros sitios. Lo que pasa es que, bueno, Oviedo-Gijón, aunque a veces la distancia mental sea infinita, son apenas 30 kilómetros. Es un Sí, 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 es verdad. desplazamiento. Yo, cuando trabajaba en Madrid, me costaba más ir de casa al trabajo de lo que me cuesta desplazarme entre una ciudad y otra. Ya, ya. Pero lo que me refiero es que el viaje a Gijón del próximo año, cuando celebremos las JPod presenciales, en realidad es un viaje a Asturias también, porque aquí afortunadamente te puedes mover entre todos sitios y no acabas de descubrirla nunca. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, por el apoyo a Muy las bien, jornadas y por charlar con nosotros. Y estupendo. a todos los que habéis estado en el otro, a todos y todas los que habéis estado esta mañana en el otro lado comentando, perdón si se me ha pasado algún comentario. Mañana continuamos por la tarde a partir de las 5. Mañana vamos a escuchar a José Antonio Gelado, que mencionaba ahora Juan Ignacio Solera, que nos va a dar un taller sobre monetización de podcast a las 5. A las 6 tenemos una mesa redonda también sobre monetización, pero desde otro punto de vista, con 2 empresas, con Tipé, con VoiceUp, que os van a hablar de formatos distintos de monetización, y con Carmen Ordiz de G de Gastronomía, una compañera que hace podcast, que va a hablar de la monetización desde el punto de vista de un podcaster que intenta rentabilizar sus contenidos. Y cerraremos a las 7 con la entrega de los premios de la Asociación Podcast.
Os esperamos, estamos tuiteando todo en Instagram y en Twitter con el hashtag JPod20. Y nada más, id a comer, sed felices, tomad un vermú, que ya lo habréis tomado, yo me lo voy a tomar ahora. Mañana más.